Sí, ya la grabación comenzó. Bueno, ahora espera 1 o 2 minutos más y empezaré. Bueno, muy buenos días a todos los asistentes. Muchas gracias por este espacio. Mi nombre es Lorena Sánchez, yo soy ginecóloga y obstetra de la Universidad de Antioquia, docente del pregrado de la misma universidad. Y el día de hoy haré una revisión que por la evidencia realmente es corta acerca del uso de cannabis medicinal en ginecología. Yo usualmente presento cuál es la razón por qué me motiva pues a la reunión que elijo. Usualmente son razones altruistas o muy románticas, pero esta vez no. Esta vez simplemente a raíz de una de las charlas que tuvimos en el Congreso, en el cual nos invitaban a tratar los síntomas de la menopausia y darle opciones a las pacientes, por ejemplo, para el síndrome genitourinario, y nos hablaban acerca de ciertos geles lubricantes, humectantes. Me llamó la atención en la farmacia un gel, específicamente uno que contiene cannabis, que se promociona al ser el cannabis su principal componente, pues como un gel hidratante vaginal que además ayuda a cicatrizar, que es calmante, que es suavizante. Entonces empecé a ver varios tipos de estos tipos de medicamentos y me llamó la atención como que, bueno, el cannabis está tomando cada vez más auge en nuestra sociedad, no solo pues el cannabis medicinal específicamente, ya después de legalizado están los geles íntimos. ¿Qué debemos saber con respecto al cannabis en ginecología que no sabía? Entonces, primero para entender qué efectos podemos tener de todos los medicamentos cannabinoides, debemos entender qué es lo que hace nuestro sistema endocannabinoide que permite luego que los fitocannabinoides y cannabinoides sintéticos pues tengan algún efecto en nosotros. Y es un sistema que es realmente muy importante porque nos acompaña más o menos desde la semana 14. Se cree que es importante para el neurodesarrollo, cosa distinta al cannabis recreacional al cual se puede haber expuesto un feto. Está principalmente en el sistema nervioso central y periférico. Y es importante porque no solo participa en vías de señalización neurológica, sino en una amplia gama de vías metabólicas y de la fisiología celular. Y en ese sentido, a medida que se descubrió y se fue entendiendo el sistema endocannabinoide, empezaron a surgir investigaciones para que esas dianas fueran importantes a la hora de manejar muchas de las patologías para las cuales hoy se viene manejando estos cannabinoides sintéticos como el dolor oncológico, epilepsia, cefaleas, etcétera. Pero en ese sentido, bueno, el sistema endocannabinoide tiene una característica muy importante y es que se sintetiza a demanda, no se acumula en vesículas y ejerce su función de manera específica en el sitio de liberación. Cosa distinto a los cannabinoides recreacionales que
al ser de liberación y absorción sistémica, pues pueden actuar en diversos sistemas una vez se consumen. Los endógenos solo se liberan en el sitio de donde se demanda, digamos, su liberación. El sistema cannabinoide entonces está compuesto por los ligandos endógenos o los cannabinoides endógenos que son derivados del ácido araquidónico, que son básicamente el araquidonil etanolamida y el 2-araquidonil glicerol, que estos son los que van a hacer los efectos pues, en nuestro sistema endógeno, que van a actuar dependiendo del receptor al que se unan, si es el receptor tipo 1 o el tipo 2, y van a ser hidrolizados por la hidrolasa amida de ácidos grasos y lipasas de monoacilglicéridos. Eso es importante, como les mencionaba, porque están distribuidos en todo nuestro sistema, principalmente como lo que ven esquemáticamente en verde, el receptor cannabinoide tipo 1 está presente principalmente en cerebro, en el sistema nervioso central, pero también periférico, en el sistema gastrointestinal e incluso se ha usado también en el manejo del asma porque se encuentra con un efecto broncodilatador pues, en pulmones. Muchos de los sistemas van a tener tanto receptores cannabinoides tipo 1 como tipo 2 y el tipo 2 va a ser principalmente de tipo inmunológico, inhibidor de los reactantes de fase aguda principalmente, entonces está presente en vaso, en médula ósea, en los linfocitos. Y otra de las cosas importantes es que los cannabinoides endógenos no solo van a actuar sobre los receptores de cannabinoides, sino que además tienen potencial para actuar a otros tipos de receptores acoplados a proteína G, a receptores GABA, por eso tiene un efecto sedante, un efecto de disminuir la excitabilidad cerebral y van a tener pues otro tipo de efectos que voy a mencionar inmediatamente, que es la heterodimerización con otras receptores acoplados a proteína G, haciendo que una vez se heterodimericen puedan tener un efecto sobre receptores de dopamina D2. Por eso el efecto pues, de recompensa una vez se libera la dopamina también tiene efectos sobre receptores delta de opioides. Eso también ayuda, pues, digamos, como al efecto de recompensa, a mejoría del dolor y que incluso una vez se utilizan de manera farmacológica podamos tener sinergia con los receptores opioides e incluso poder disminuir la cantidad de opioides que se utilizan. Como mencionaba, ese tipo de receptores está presente principalmente en los cuerpos neuronales, en la membrana presináptica y en menor cantidad en los astrocitos en la microglia, pero también, como les mencioné, pues en otros sistemas como el hueso, el músculo, en el sistema respiratorio. Y los cannabinoides tipo 2 van a estar principalmente en estructuras relacionadas o sistemas relacionados con el sistema inmunitario. Por eso es inducible una vez hay actividad inflamatoria y lesión tisular, porque lo que tiene un efecto principalmente es de reducir los reactantes, radicales de la prostaglandina C2, la interleuquina 10, la interleuquina 8, entonces va a tener un efecto antiinflamatorio y va a estar por eso presente en células del sistema inmunitario, el tracto gastrointestinal, linfocitos, huesos. Entonces, como mencionaba hace un momento, el sistema endocannabinoide va a estar principalmente en el sistema nervioso central, el receptor cannabinoide 1 va a estar en la membrana presináptica. Allí en la postsináptica es donde se va a producir los ácidos grasos endógenos, la etanolamida y el araquidonilglicerol. Una vez se producen y están en el espacio sináptico, van a actuar sobre este receptor tipo 1. Este receptor tipo 1 es, como ya mencionaba, un receptor acoplado a proteína G que va a disminuir la producción de la adenosilato ciclasa, va a reducir el AMP cíclico y por ende va a inhibir a los receptores dependientes de calcio, disminuyendo la excitabilidad neuronal.
Asimismo, aumenta la actividad de los receptores de voltaje dependientes tanto de calcio como de potasio. Ambos disminuyen la excitabilidad cerebral, va a disminuir la producción de glutamato, por ejemplo, y en términos generales todos sus efectos van a ser de disminución de la excitabilidad neuronal, de aumento del efecto GABAérgico y de reducir, por ende va a tener un efecto sedante, va a reducir el dolor y va a ayudar al dolor neuropático. Otra de las cosas importantes de los receptores cannabinoides es que no solo van a actuar sobre los canales dependientes de voltaje y canales pues de calcio y potasio, sino que además pueden inducir de manera directa a través del RAP ligando y otro tipo de ligandos y em, de transmisores directamente al núcleo, van a suprimir genes que traducen en neurotransmisores de dolor, van a, por el contrario, a favorecer la expresión de genes que favorecen el crecimiento y la estabilidad celular. Entonces tienen un efecto que es a través de la membrana, pero también con otros ligandos directamente al núcleo de la célula. Ya específicamente, eso es con respecto a los endocannabinoides. Con respecto a los fitocannabinoides, pues vienen de la planta del género Cannabis levita. Hay otros tipos de cannabis que se producen principalmente en Asia, que es el lugar de donde se deriva la planta de cannabis, pero en Sudamérica se produce principalmente el cannabis levita, que tiene menos contenido de cannabinoides comparados con los, los géneros asiáticos, por ejemplo. Sin embargo, este cannabis, el cannabis pues levita, tiene hasta 100 tipos de cannabinoides distintos, entre otros flavonoides, terpenoides y demás, que también tienen efecto en nuestro sistema. De estos, el que más conocemos es el delta 9 tetrahidrocannabinol, que como de pronto lo han escuchado, pues tiene un efecto agonista parcial de los receptores tanto tipo 1 como tipo 2, por eso su efecto principalmente psicotrópico, mientras que otros cannabinoides como el cannabidiol tiene una disminución de las interleuquinas porque va a tener un efecto principalmente en el receptor tipo 2, va a ser más antiinflamatorio, pero como les mencionaba, son hasta 100 tipos de cannabinoides distintos que todos van a tener mayor o menor efecto en los receptores tanto tipo 1 como tipo 2 y en los otros que mencionamos, en los tipos balanoides, en las acoplados a proteína G que actúan sobre el GABA, etcétera. El tetrahidrocannabinol es un agonista parcial de los receptores tipo 1 tanto como los receptores tipo 2, pero su principal efecto es psicotrópico, de ahí su mayor efecto psicoactivo. Pero cuando se usa, por ejemplo, con el cannabidiol, tiene un efecto antagonista al receptor tipo 1, por eso farmacológicamente se utiliza en muchas ocasiones de manera conjunta, porque antagoniza el efecto tipo 1, conservando el efecto tipo 2, antiinflamatorio, analgésico, sin que tenga el efecto adverso psicotrópico del tetrahidrocannabinol. Entonces, al usarlo en conjunto, en muchas fórmulas magistrales o fórmulas medicamentosas, lo que vamos a tener es un efecto a nivel periférico, disminuyendo la reactividad neuronal, teniendo un efecto analgésico sin su actividad psicoactiva. Y por último, los cannabinoides sintéticos, que estos son apenas 4 de los más conocidos, porque ya de ahí en adelante y una vez se empieza a legalizar en muchos de los países, se empiezan a sintetizarse y de esos 100 o más cannabinoides que pueden tener las plantas del cannabis, pues empiezan a sintetizarse en muchos tipos de cannabinoides que van a tener pues un efecto diferente dependiendo de la dosis, del tiempo de acción y sobre todo de la vía de administración, siendo la menos perjudicial pues la oral eh, y la inhalada, pero la inhalada pues como les mencionaba a unas dosis controladas y un tiempo
por toxicología pues regulada. Los receptores entonces del sistema nervioso central es importante, esos son los principales que voy a mencionar porque es donde más se ha estudiado y donde son la mayoría de los efectos para los cuales he estudiado en menopausia específicamente, y es que puede actuar también en los receptores 5-HT3 con un efecto antiemético, y es por eso que se utiliza mucho en el dolor y en la quimioterapia para evitar el efecto emético de los quimioterapéuticos y el efecto emético que tienen, por ejemplo, los opioides a altas dosis. Entonces, digamos que tiene un perfil muy favorable en este grupo de pacientes porque tiene un efecto analgésico sin producir tanto vómito como los opioides. Tiene un efecto orexigénico, que es también importante para los pacientes con caquexia en el contexto de cáncer, pero también en VIH-Sida se utiliza de manera frecuente en la fase de SIDA, como menciono, porque aumenta el apetito, y eso es uno de los efectos pues, que de manera recreacional se describe, ¿cierto? El efecto sedante, el aumento del apetito, tiene el efecto antiinflamatorio, por eso también se ha descrito y se utiliza en esclerosis múltiple, y se utiliza en espasticidad grave porque reduce la liberación de glutamato y regula la excitabilidad glutamatérgica, como lo ha mencionado pues previamente, al reducir pues la actividad de los canales dependientes de calcio y la liberación de estos neurotransmisores. En el dolor, el tetrahidrocannabinol, como ya había mencionado, también actúa sobre los receptores tipo 2, entonces tiene una inhibición de la síntesis de prostaglandina E2 y estimula la lipoxigenasa, pero también inhibe la liberación presináptica de glutamato y activa los receptores de potencial transitorio valinoides tipo 2, que tienen un efecto analgésico a diferencia pues, de los tipo 1. El cannabidiol, que es uno de los que más se utiliza, como ya he mencionado, inhibe la señalización neuronal de los receptores valanoides tipo 1, que sí tiene un efecto en aumentar la transmisión del dolor. Son capaces de inhibir la enzima que degrada los cannabinoides, entonces aumenta el tiempo que los cannabinoides endógenos pueden estar en la membrana o en el espacio intersináptico, por eso aumenta el tiempo pues, de latencia del medicamento. Este enzima, recordemos pues que es la que hidroliza la anandamida, que es nuestro cannabinoide endógeno, y entonces mejora además su recaptación. Inhibe el metabolismo hepático el tetrahidrocannabinol. Este metabolismo va a convertir el tetrahidrocannabinol a 11-hidroxitetrahidrocannabinol, que es mucho más potente psicoactivamente, entonces reduce los efectos secundarios y reduce las especies reactivas de oxígeno, los niveles de factor de necrosis tumoral y las citoquinas proinflamatorias. Ese es, digamos, uno de los efectos que se busca cuando se utiliza el cannabidiol. Sin embargo, en la intoxicación aguda y sobre todo cuando se maneja de manera recreacional, pues todos esos efectos también van a producir que pueda haber cambios del humor, paranoia, alteración del sentido del tiempo, compromiso de la memoria, alucinaciones y psicosis. Todo esto sobre todo cuando se utiliza de manera prolongada y a dosis muy altas y persistentes, porque como recuerdan, no, los cannabinoides endógenos para nosotros se liberan es a demanda y de acuerdo a la necesidad, si tenemos dolor, si tenemos eh, alguna injuria tisular, no se mantienen de manera persistentemente altos. Cuando se mantienen de manera persistente altos, como cuando uno consume tetrahidrocannabinol o alguien consume tetrahidrocannabinol, pues puede producir estos efectos secundarios. Y a nivel físico, pues aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial, produce boca seca, ojos rojos, visión nublada, incremento del apetito y fatiga, sin considerar entonces también los efectos que genera pues, la suspensión de los medicamentos y el síndrome de abstinencia. Considerando pues sobre todo los efectos previamente descritos a nivel del sistema nervioso central, porque uno pudiera hablar de los efectos tanto en sistema cardiorrespiratorio, gastrointestinal, etcétera, yéndonos a las guías que realmente son muy pocas y que es básicamente esta canadiense
en la que se describe un poco el uso de cannabis en la menopausia. Ellos lo hacen básicamente porque se describe que hasta el 90% de las mujeres han usado a través de la vida en Canadá, hasta el 90% han usado cannabis y se describe una alta proporción de mujeres que utiliza el medicamento o los fitocannabinoides más específicamente para el alivio de algunos síntomas. Sin embargo, estas recomendaciones están basadas en cohortes prospectivas, en estudios principalmente retrospectivos y son de tipo principalmente descriptivos porque no hay estudios controlados con placebo, excepto dos que mencionaremos ahorita, que describan de manera clara los efectos y puedan quitar el sesgo o disminuirlo al menos que tienen los estudios prospectivos y de cohortes. En ese sentido, describen que para las mujeres que recolectaron y todos los estudios que recolectan para esta guía, describen que la población femenina utiliza el cannabis o los fitocannabinoides principalmente por razones biológicas y psicológicas, que hasta un 64% lo hace para el manejo del dolor, un 50% para el manejo de la depresión y la ansiedad y 30% en general para el ánimo bajo. Otros reportes también describen hasta el 80% para mejorar el estrés y inducir relajación y hasta un 74% para mejoría del sueño. Sin embargo, el cannabidiol puede mejorar la fase REM, pero también se describe que produce somnolencia diurna excesiva, que el tetrahidrocannabinol puede disminuir la latencia del sueño, pero altera la calidad del mismo, sobre todo cuando he mencionado repetitivamente cuando se da de manera no pulsada ni de manera controlada. Entonces, digamos que su efecto sobre el sueño pues es debatible. Describen también pues que el 50% de los consumidores de cannabis medicinal lo usan para tratar la ansiedad, como ya lo mencionaba, y la depresión, pero que no se recomienda como un antidepresivo ni como un medicamento que se aconseje como para el tratamiento del trastorno mixto de ansiedad-depresión, que es más una percepción de las pacientes que puede tener algún efecto, pero como tal no se ha estudiado para estas dos patologías. Y en algunos estudios preclínicos, eh, algunas mujeres lo utilizan y describen mejoría de los síntomas vasomotores por la regulación termodinámica y hemodinámica que produce los fitocannabinoides. Sin embargo, no hay una evidencia muy sólida que permita concluir que se pueda recomendar los fitocannabinoides o los cannabinoides sintéticos para el alivio, o al menos de manera sistemática, para el alivio de estos síntomas en las mujeres en menopausia, a pesar de que cuando se reporta su uso recreacional, las mujeres describen mejoría en el sueño, irritabilidad, mejoría en la depresión, en los síntomas vasomotores y en los dolores musculares. Como les menciono, con todos los sesgos de otros factores que pudieran estar influenciando, puesto que se utiliza de manera recreacional y no de manera controlada en ensayos clínicos. Por eso, la guía recomienda no prescribirlos y realizar la detección, intervención breve y remisión para tratamiento para el tratamiento adecuado del uso y el abuso de sustancias. Porque si bien ellas reportan estas mejorías, pues digamos que el uso crónico puede generar, como ya mencionamos ahorita, alteración de la memoria, alteración del sueño, alteración de la concentración, entre otros. Una vez hablando de endometriosis, por otro lado, hipotetizando también su efecto antiinflamatorio en ensayos principalmente en ratas, a las cuales se les implanta tejido endometrial ectópico, se ha visto que disminuye los reactantes, todo el efecto inflamatorio que tiene el tejido endometrial en esas ratas, que tiene que esa vía mediada por quinasas puede inducir la apoptosis de ese tejido endometrial, que estimula la síntesis de endocannabinoides a nivel de la pelvis, porque se ha visto que en esos pacientes
hay reducción de receptores tanto B1 como B2 en el tejido endometrial y que todo esto en conjunto pudiera disminuir el dolor. Por todo lo que mencionamos, se postula, más que el hecho de estar demostrado, que pudiera ayudar a prevenir, modular y manejar el dolor en la enfermedad. Sin embargo, actualmente lo utilizamos en dolor oncológico, pero no se describe de manera concluyente su utilización en pacientes en edad reproductiva para el manejo del dolor no oncológico por algunas razones de tipo endocrinológico que ya enseguida veremos. Y que en general pues sí hay una relación con disminución de los receptores B1 y aumento de los receptores balanoides que incrementan la percepción del dolor en el tejido pues endometrial, y que cuando utilizamos progestágenos, llámese Dienogés, drospirenona, etcétera, estos pudieran aumentar los receptores tipo 1 en el tejido endometriósico ectópico, y eso pudiera mejorar la receptividad de los endocannabinoides y disminuir el dolor, hacer como un efecto sinérgico, como lo he escrito, por ejemplo, para los opioides. Sin embargo, volvemos a lo mismo, son reportes de casos, estudios retrospectivos y de ciencias básicas, por lo que no se recomienda de manera sistemática, a pesar de que en esos estudios la reducción del dolor llevó a que las mujeres disminuyeran el uso de otros medicamentos, incluyendo opioides, hasta en el 56% de los casos. O sea que las conclusiones por ahora son favorables, aunque todavía los estudios no son concluyentes como para recomendar su uso en endometriosis. Esta revisión sistemática que realiza el Colegio Americano intenta también, teniendo esas conclusiones preclínicas, hacer una revisión sistemática de, bueno, si pudiéramos utilizarlo para las condiciones principalmente dolorosas como la endometriosis. Esta revisión sistemática incluyó 16 estudios, unos de tipo transversal con 1.526 mujeres, otros de cohortes prospectivas con 229 mujeres y dos ensayos clínicos controlados con 507 mujeres. Y de ellas, 24% usaban solo cannabidiol, 12% tetrahidrocannabinol y la combinación de ambos en el 60%, que mostró que el alivio del dolor se presentó del 61 al 95% dependiendo del estudio que se revisara, que hubo una reducción de medicamentos para el alivio del dolor, principalmente opioides, del 31 hasta el 81%, disminuyendo los efectos adversos también de los opioides. En uno de los estudios que fueron, que fue un ensayo clínico controlado con placebo, reportó una reducción del dolor del 98% comparado con el 56% de las que recibieron placebo, o sea, la diferencia sí fue importante, y que en términos generales también reportaban disminución del dolor vesical, del síndrome vesical doloroso, de los espasmos musculares y la vulvodynia. Acá en la imagen de la derecha hacen una comparación en escala visual análoga del dolor desde el día 0 al mes hasta los 6 meses, y miren cómo las pacientes, incluso acá hay un estudio en el cual dividen a las mujeres que tenían endometriosis rectovaginal y las que tenían endometriosis ovárica, que son la barra en gris y la en naranja, pero en términos generales todas las pacientes a través del tiempo reportaron reducción del dolor, e incluso algunas, principalmente en los estudios en el de endometriosis rectovaginal y ovárica y en el de hidracolo y LOI, mostraron que el dolor puede disminuir incluso hasta llegar a cero. Entonces, digamos que es de las pocas revisiones sistemáticas que se han publicado, pero que tienen pues resultados prometedores con respecto a la mejoría del dolor. Sin embargo, la misma guía que mencionábamos canadiense reporta que las conclusiones en dolor vulvar, síndrome vesical doloroso, adenomiosis y vulvodynia no son concluyentes, y que hasta el momento no hay evidencia suficiente para recomendar el uso de los cannabinoides para el alivio del dolor en esas condiciones. Básicamente por los efectos adversos que ya enseguida vamos a ver.
Finalmente, otro de los escenarios en los que se utiliza, en los que se reporta también de manera recreativa y las mujeres reportan mejoría, es en el efecto del cannabis en la sexualidad. Y en términos generales, la evidencia creciente muestra que dosis bajas y moderadas, no las altas recreacionales que pudiera llevar a conductas peligrosas de sexo no protegido y entre otros, en general muestran que hay mejoría en la función sexual, tanto por reducción del dolor como mejoría en la puntuación en el deseo sexual, en la excitación, en los orgasmos y en la satisfacción global de la relación sexual, pero estos estudios también todavía con falta en la calidad pues, de los mismos. ¿Y por qué menciono que finalmente no se, a pesar de la evidencia que hay hasta el momento, más de reportes y estudios retrospectivos? Y es porque en términos generales se ha definido que los fitocannabinoides y los cannabinoides sintéticos modulan el eje hipotálamo, bueno, los endocannabinoides en general modulan el eje hipotálamo hipófisis ovario. Se cree que tiene un efecto de regulación de liberación hormonal, pero que debe estar regulado de manera endógena por picos y descensos que van a estar también acoplados pues al ciclo ovárico y menstrual, pero que cuando se da de manera exógena inhibe esa interacción de, de las hormonas, disminuyendo los picos de LH y por tanto inhibiendo la ovulación. Eso hace que se extienda la fase folicular y que hayan ciclos anovulatorios y que con el consumo crónico pues haya además reducción de receptores de LH en la hipófisis, todo esto relacionándose con disminución de la fertilidad en las mujeres. Una vez entonces disminuyen los picos de LH, entonces disminuye la ovulación, disminuye la fertilidad. Sin embargo, los cannabinoides endógenos se cree que tienen un rol en la maduración de los folículos de Graf y la ovulación, porque una vez se da la ovulación, tenemos en sangre niveles elevados de etanolamida, que es el endocannabinoide endógeno que hemos mencionado, o sea que se considera que sí es importante para el sistema reproductivo, pero que también debe estar regulado y se da en los momentos de la ovulación solamente, porque por lo demás, ya como mencionamos, lo que puede producir es una inhibición de ese pico de LH y de la interacción y la regulación de los receptores también para la GnRH. También se considera que el sistema endocannabinoide es importante para el control del transporte embrionario, que cuando tenemos esos niveles altos de etanolamida se favorece la ovulación, pero que los niveles bajos son requeridos una vez el ovocito fertilizado se va a implantar y que por eso la exposición crónica a los cannabinoides, fitocannabinoides o sintéticos altera la captación de ácido fólico, la migración celular, la angiogénesis y la neurogénesis, sin mencionar pues los efectos pues deleterios que pudiera tener en los fetos que pues sale de esta presentación. En términos generales, por tanto, se considera que altera la diferenciación endometrial humana, disminuyendo esa captación y esa implantación del embrión en el endometrio, y que en términos generales reduce la tasa de fecundidad. Por eso se recomienda que las mujeres que planifican un embarazo o que estén en edad reproductiva, que tengan ese riesgo de estar en embarazo, pues cesen el consumo de cannabis y se opten por otras alternativas que no altere el eje hipotálamo, hipófisis ovario, y que ninguna cantidad de cannabis usado en el embarazo y lactancia es seguro para el feto del lactante y que en ese sentido pues no deberíamos recomendar. Otros efectos generales es que depende pues de la duración, de la ruta de exposición y de la pureza del cannabis que pueda tener esos efectos deleterios en el sistema endocrino. Y quería mencionar de manera general, sobre todo también porque para los hombres es importante que disminuye la reducción, reduce la función espermática porque además
disminuye la producción de testosterona, incluso puede llevar a ginecomastia, pues el uso crónico de cannabinoides disminuye la producción de hormonas tiroideas, aumenta la ACTH con una mayor respuesta al estrés y se ha concluido que también hay un mayor riesgo de prediabetes y de fracturas porque aumenta la actividad de los osteoclastos. Entonces, en términos generales, aunque los estudios son prometedores porque el sistema endocannabinoide es muy importante para el funcionamiento tanto del sistema nervioso central como del sistema reproductivo, los estudios deben continuar para poder determinar cuál puede ser la dosis segura, la cantidad prescrita y la ruta de exposición para definir las implicaciones y las modalidades de efectos terapéuticos, evitando estos efectos deleterios. Además, y ya para finalizar, recordemos que los cannabinoides también, principalmente los que tienen mayor potencia, como los fitocannabinoides y sintéticos, pueden tener un efecto de interacción medicamentosa con una amplia cantidad de medicamentos a través de la inducción o la inhibición del citocromo P450. En este caso, para los anticonceptivos orales tiene un efecto inhibidor y pudiera entonces, a pesar de que la mujer esté planificando, si es con orales, pues tener una disminución de su efecto y tener falla del medicamento. Entonces, si vamos a utilizarlo, digamos, como última opción, en dolor no oncológico, por ejemplo, deberíamos asegurarnos que la mujer no tenga intenciones reproductivas y tenga un método anticonceptivo muy eficiente. En conclusión, y a pesar de lo que yo esperaba encontrar, no hay evidencia suficiente para proporcionar orientación sobre el uso de cannabinoides para el tratamiento de cualquier síntoma, incluidos los trastornos del ánimo durante los periodos perimenopáusicos o menopáusicos, porque si bien las mujeres reportan que lo utilizan para ello, no se debe recomendar su uso como un antidepresivo o un ansiolítico. No hay estudios concluyentes que demuestren que estén libres de efectos adversos a largo plazo en la memoria y en la cognición por sus efectos en el sistema hipotálamo, hipófisis, ovario. Se debe desaconsejar su uso en mujeres en edad reproductiva o que deseen quedar en embarazo y que hasta que no haya nuevos estudios que demuestren la seguridad, la ruta y el tiempo que se deben administrar para condiciones específicas como los síndromes dolorosos, lo que se debe hacer es hacer una tamización para detectar su uso y abuso en las mujeres en edad reproductiva, incluso en la menopausia, para intervenciones que permitan su tratamiento y evitar pues, los efectos adversos en el organismo. Y finalmente, antes de las preguntas, pues como es un tema por ahora de mucha controversia y de actualidad, aunque para el ámbito de la ginecología no hay mucha evidencia porque los estudios son pocos, pues quería invitarlos a la semana entrante, el 13 de junio, al Seminario Iberoamericano de Cannabis que se realizará en la Universidad CES. En esta página de ASOMedCam en Instagram pueden ver toda la información y pues aunque no se ve mucho la programación, pues básicamente hay varios tópicos en salud mental, en dolor, que pudiera ser pues de utilidad para nosotros. Muchas gracias. Esto era todo, como les decía, pues es una revisión corta porque no hay mucha evidencia, pero no sé si tienen pues alguna pregunta, alguna intervención. Hola Lore, ¿cómo estás? Bien, Hola, gracias. Luis, yo, Luisa. sí. Lore, no, agradecerte por la revisión, porque, no, y sobre todo, pues, que nos explicas de dónde surge la motivación. Uno, y los recientes van a ver que uno se gradúa y se ve bombardeado por una serie de productos que le ofrecen a uno muchísimas cosas y uno, en ocasiones como esta, se ve con la necesidad de hacer revisión, porque son temas que o no se revisan durante el posgrado, o son, digamos, que un poco ajenos a lo que hacemos, pero me parece que son supremamente válidas esas preguntas y muchas gracias por traernos la revisión porque pues yo tampoco había tenido la oportunidad de entrar en contacto con cannabinoides en ginecología y me parece que estos espacios son valiosos por eso, porque los residentes y los estudiantes vean que
que incluso uno ya después de grabado hace revisiones y mira temas. Y no, muchas gracias Lore por eso tan innovador, porque me parece muy innovador. Muchas gracias. Pues realmente mi intención era traer un experto en toxicología que nos pudiera dar luces con respecto al uso, sobre todo en síndromes dolorosos, por ejemplo, pacientes que no desearan tener hijos, que definitivamente el dolor sobrepasara, digamos, todos los manejos que nosotros tenemos ya, por ejemplo, para endometriosis, pero finalmente, digamos, por cuestiones logísticas, ya que tú eres cercano a un toxicólogo, no sé si, o no sé si alguno de los asistentes que de pronto sea toxicólogo esté por acá, yo creo que no. Pero básicamente sí, una de las motivaciones era esa, pero sobre todo el hecho de que hay un montón de productos y que muchas mujeres con fibromialgia, con cefalea, con otros tipos de síndromes dolorosos utilizan tanto cannabinoides derivados de la planta como sintéticos y no sabemos, pues yo no sabía los efectos también que puede tener en la fertilidad y en la disfunción del eje hipotálamo hipófisis ovario y que de cierta manera tenemos la responsabilidad de recomendar un buen método anticonceptivo, de desaconsejar su uso obviamente si van a quedar en embarazo, pero sobre todo tener presente cuál es el efecto en el ámbito ginecológico, aunque no esté muy bien estudiado. Pero por ahora y en conclusión, aunque yo tenía muchas expectativas haciendo la búsqueda, no hay mucha evidencia y a pesar de que nos venden, como mencionaban, muchos productos con el sello de cannabis por el hecho de ser innovador, de que está de moda, de que está legalizado y a partir de la legalización empezó la síntesis de productos y de investigaciones, pues finalmente todavía para la ginecología está pues corto el número de ensayos clínicos como para poder revisarlo, pero realmente hay mucha expectativa en que de pronto pacientes en los cuales esté contraindicados el uso de terapia hormonal, por ejemplo, pudiésemos en algún momento utilizar fitocannabinoides o cannabinoides sintéticos, pero por ahora hay que no usarlos, hacerlos con prudencia o en dado caso remitirlos al respectivo experto o toxicólogo y no usarlos nosotros en vista de que no hay una evidencia contundente de que sea beneficioso y que sí hay efectos adversos que pudiéramos como ginecólogos o médicos generales no poder manejar y caer en el abuso y adicción pues al mismo. Bueno, em, si no hay ninguna otra pregunta, intervención. Muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias por acompañarme en esta reunión y bueno, que tengan muy buen día.